Nada de lo planteado por la institucionalidad cívica ha sido resuelto, analizado o considerado. En la gobernación de Santa Cruz indicaron de que no había razón alguna para establecer en este momento una declaratoria de desastre departamental porque existían los recursos para combatir la emergencia. A raíz de esta situación, el presidente cívico Fernando Larach se ha mostrado muy molesto. Asegura de que aparentemente solo toman las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad cuando les conviene y cuando no deciden dejarla de un lado. Dicen, piden y exigen a las autoridades de la gobernación que hablen de frente y digan si están o no con la institucionalidad de Santa Cruz. Habrá que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Por qué no acatan? O sea, la Asamblea de la Cruceñidad sirve cuando les conviene y no sirve cuando no se les hace caso. Habrá que preguntarles a ellos por qué no acatan lo que hace la Asamblea de la Cruceñidad. Lo cierto es que deberían estar obligados a hacerlo. El señor gobernador del departamento hoy secuestrado es expresidente del comité. El señor presidente de la Asamblea Legislativa es ex vicepresidente del comité. El señor vicegobernador es ex vicepresidente del comité. Las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad están hechas para acatarse. Y si no quieren acatarla, que lo digan públicamente, que no se van a someter a la Asamblea de la Cruceñidad, que no van a reconocer al Comité Pro Santa Cruz. ¿Ese es su interés? Esa es la unidad que tanto promulgan o dicen que van a buscar desde el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Cuando no les conviene no acatan y cuando conviene sí. ¿Hay doble moral? Que respondan ellos. Esto es debido a que el gobernador, como usted dice, quien fue expresidente del Comité Pro Santa Cruz, se encuentra en estos momentos detenidos y prácticamente la gobernación no está siendo manejada por una autoridad. Bueno, yo pienso de que al no escuchar la voz del gobernador, producto del secuestro en el que se encuentra, no tenemos una posición formal del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Lo que hemos escuchado son dichos de autoridades del legislativo. Los dichos del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental o de la secretaria de la Asamblea Legislativa Departamental son los mismos que piensa el gobierno autónomo departamental, porque convengamos que son instituciones diferentes, que no deberían tener dependencia en su gestión, y los unos debieran fiscalizar a los otros. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? No estamos haciendo bien el trabajo. Esperemos a ver pues el gobernador qué dice, si es el gobernador el que tiene que hablar a través del mecanismo que pueda hacerlo, reitero, porque está secuestrado en Chonchocoro, pero es el gobernador el que tiene que dar las instrucciones en el gobierno autónomo departamental, no el presidente de la Asamblea Legislativa. El presidente del comité cívico ha sido claro. Hay doble moral, no se acata lo que determina la Asamblea de la Cruceñidad y finalmente no sabe quién está gobernando en la gobernación de Santa Cruz porque no hay la voz del gobernador. Pero recordemos que esta crisis institucional no es de ahora. Viene desde la época de la demanda por la realización del censo. Por eso la pregunta es, ¿la institucionalidad cruceña perdió el norte? Y escuchamos y repetimos lo que dijo el presidente del Comité Cívico en la entrevista. Solo acatan resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad cuando les conviene. Recordemos que en noviembre del año pasado, cuando hubo la demanda por el tema del censo, el alcalde Johnny Fernández se desmarcó de alguna manera de la movilización iniciada por el Comité Interinstitucional. Ahí ya hubo un primer rompimiento de una unidad que existía hasta hace algo más de un año en la institucionalidad de Santa Cruz. Pero ahora ya el gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro, se presenta un nuevo escenario. Y esta vez el escenario es revelado por el presidente cívico. Recordemos que en el último cabildo realizado se exigió que la Asamblea Legislativa apruebe una ley departamental exigiendo la creación de un
una guardia departamental, al igual que la creación de un defensor del pueblo departamental. Nada de eso ocurrió. De nada sirvió lo que dijo el Cabildo, porque al final no fue respaldado o no fue trabajado en la Asamblea Legislativa Departamental. El Cabildo también determinó iniciar las acciones para un proceso revocatorio al presidente Luis Arce. El Comité Cívico decidió dejarlo a un lado, mientras que los políticos también decidieron dejar sin ese punto a un lado. Luego resulta que hay una asamblea de la cruceñidad que demanda la abrogación de normas y la declaratoria de desastres, y la gobernación se desmarca. En ese sentido y en ese plano, la institucionalidad cruceña aparentemente ha perdido el norte. ¿Quién coordina? ¿Quién los une? ¿Dónde existen los criterios unificados? Recordemos que el gobernador Luis Fernando Camacho, desde antes de ser detenido en la cárcel de Chonchocoro, siempre apuntó a modificar el modelo del Estado a través de un federalismo. En la propuesta que ha elaborado el Comité Pro Santa Cruz de la nueva relación Santa Cruz-Estado, apunta a una profundización de las autonomías. Entonces, aparentemente existe una división, criterios divididos, no unificados, que lleva a una división profunda en la institucionalidad cruceña. Hoy, el presidente del Comité Pro Santa Cruz ha sido claro y ha enviado un serio mensaje a la gobernación de Santa Cruz. ¿Están o no con la institucionalidad? ¿Van o no a aprobar las determinaciones del Comité Cívico? Finalmente, ¿quién es la voz del gobernador Luis Fernando Camacho? Porque el legislativo departamental tiene su posición, pero ¿quién habla a nombre del Ejecutivo? Han sido las preguntas directas planteadas hoy por Fernando Larach. Continuamos junto a Verónica. Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Oscar Fini, señala que ellos solo piden unidad y resulta que solo hacen cuestionamientos entre instituciones. Estamos por camino equivocado, puntualizó. Tanto la institución de él como la gobernación lo que tienen que hacer es escuchar al pueblo y responder a las necesidades del pueblo. No me parece indicado, adecuado estar acusando entre instituciones departamentales, estar acusándonos de que quién hace y quién no hace. El fuego en Santa Cruz fue combatido y ya no existe. Entonces no tenemos por qué estar buscándole pelos a la leche sin necesidad. El pueblo cruceño tuvo la respuesta de su gobernación, se está trabajando en eso. Y lamentablemente tenemos instituciones que han sido los cómplices, han promovido, han estado presentes en los incendios del territorio cruceño, y me gustaría que el Comité Pro Santa Cruz salga de la defensa como nosotros hemos salido defendiendo estos incendios que, si no la tiene la información, 88% de los incendios son generados en tierras fiscales no disponibles. No le mintamos al pueblo, no engañemos, no sigamos echando la culpa a quien no existe un culpable, que es el gobierno central. Pedimos unidad y resulta que empezamos a hacernos cuestionamientos entre instituciones. No, señores, estamos por el camino equivocado, no podemos llegar a tener una unidad de esa forma. Ahí está. Son términos pues que no son de la altura pues de un presidente del comité, por favor. ¿Cómo puede decir eso si él está viendo, se le ha pasado informe? El Comité Cívico es el gobierno moral de los cruceños. Nosotros nunca vamos a estar desmarcados de ellos ni tampoco vamos a estar alejados, porque es una institución que no es pues de una persona o de dos, es una institución que es un patrimonio del pueblo cruceño. Está abierta. ¿Cuál es la posición del vicegobernador Mario Aguilera? Él ha señalado que le gustaría escuchar la posición de Luis Fernando Camacho respecto a por qué no se declaró desastre departamental a raíz de los incendios. Es coincidente el sentido de que aparentemente hay una división de criterios que está afectando a la unidad de Santa Cruz.
Primero que no conozco las declaraciones ni del presidente y tampoco del gobernador. No, aquí hay convenientemente una cabeza que es el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Y él nace, al igual que su servidor, del comité cívico, de la institucionalidad. Entonces a mí me gustaría escuchar esa posición de negación justificada, o la argumentación al menos, de nuestro gobernador. Yo no he escuchado que el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, al menos el ejecutivo, se haya manifestado en un hecho de negación a las solicitudes o a las resoluciones de la Asamblea. Entonces, creo que primero hay que hacer un encuentro y saber quién se niega y que te diga pues por qué se niega. Y si se niegan, entonces están negando vos al ente de la representatividad civil más importante, que es nuestro Comité Cívico de Santa Cruz. Tal vez en esta coyuntura, si no hay ningún solo incendio, no sería justificada declararse en desastre. En su momento, yo personalmente sugerí que se lo haga. Porque si uno está rebasado en sus capacidades, así tenga algunos recursos, invertirlos de manera acelerada y de manera eficiente, porque arder por 50 días no es conveniente para nadie. Pero de todas maneras hay que hacerse cargo de las cosas que uno dice, hay que ser responsable. Yo la verdad que no las he escuchado, las declaraciones del presidente. Voy a solicitarle personalmente, por la relación que yo guardo con él, a qué se debe esta manifestación, si él tiene alguna información que nosotros todavía no hemos recibido de alguna postura del Ejecutivo o del Legislativo departamental. Y la diputada de Creemos, Laura Rojas, lamenta que la institucionalidad esté quebrada en estos momentos y que esto es gracias a Walter Chávez, que sigue dando órdenes desde la gobernación. Bueno, es lamentable que la institucionalidad esté quebrada y esto se da gracias a que Walter Chávez sigue dando órdenes en la gobernación, porque él es el principal cabecilla de que nos dividamos los cruceños, nos dividamos y se dividan la institucionalidad. El comité es un ente importante que ha llevado banderas que han sacado al país adelante. Nosotros vamos a respaldar las medidas del comité y esperamos que la gobernación reflexione y deje de recibir órdenes de Walter Chávez. Los cruceños debemos estar más unidos que nunca. Hay más de 6 millones de especies muertas. También han habido seres humanos que han muerto gracias a los incendios y la gobernación no le dio la gana de declarar desastre departamental. Hay que explicarle a la gente la diferencia entre emergencia y desastre. Agradecer a que hubo lluvia, porque sin la lluvia no se hubieran logrado sofocar los incendios. Esto no es gracias al gobierno central, no es gracias al gobierno departamental, es gracias a Dios que llovió. Entonces nos parece un absurdo que la gobernación no acate las medidas que se han tomado en conjunto con la institucionalidad cruceña, no solamente el comité, en conjunto, porque por eso se llamó a una asamblea de la cruceñidad. Sin duda este tema seguirá dando que hablar más adelante. Cambiamos de tema y hablamos de la entrevista que ha concedido Sebastián Marcet a un medio de comunicación en Uruguay. La entrevista será difundida este domingo a partir de las 19 horas con 45 minutos hora boliviana. Existe expectativa por estas declaraciones por cuanto tenga que decir. Algunos consideran que Sebastián Marcet saldrá para hablar de la relación que tiene con o tuvo con ex autoridades uruguayas, tomando en cuenta el escándalo que podría existir en ese país. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, asegura que no teme las posibles declaraciones que pueda dar Sebastián Marcet porque es un hombre acostumbrado a la mentira. Aún así, estarán atentos a lo que pueda decir para determinar si es necesario realizar algún tipo de investigación. Ha anunciado que este domingo va a salir en una entrevista en un canal uruguayo. ¿Qué lectura inmediata a su autoridad le da y habría que esperar algo de este sujeto que es buscado en Bolivia? Hay muchos temas
para versar sobre este tema. El primero de ellos, que la entrevista fue efectuada por periodistas uruguayos en la República del Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aproximadamente hace un par de días, este sujeto tenemos la plena certeza que se encuentra en la República del Paraguay y que ya no se encontraría dentro del territorio nacional, en atención a que esta entrevista fue grabada en nuestro del MAS, Félix Axpi, lamenta que medios de comunicación uruguayos se conviertan en voceros de delincuentes por la entrevista a Sebastián Marcet y asegura que Marcet saldrá a atacar al gobierno en la entrevista con medios uruguayos. Tanto delincuente con una esperanza y con una expectativa internacional de que va a decir sus verdades, un delincuente. Así deberían de utilizar al Chapo, no sé, al Escobar, y de repente ellos serían presidentes aquí en América Latina, porque estamos llegando a eso, ¿no? Entonces yo creo que la prensa, ustedes tienen prensas nacional e internacional, manéjense bien, con responsabilidad. Si ustedes van a ser voceros oficiales de los delincuentes, no sé a dónde vamos a ir a dar, ¿no? Entonces lo que a mí me preocupa de la prensa, yo tengo siempre fe que la prensa es objetivo, pese a que tienen sus inclinaciones ideológicas, pero que ya sean parte coadyuvante de la actividad de delincuentes, ya no puedo creer de la prensa. Cabezas considera de que el ministro de Gobierno debe ser el más preocupado por las declaraciones que pueda brindar Sebastián Marcet a partir de su fuga en Bolivia. Si no le han sobornado a Marcet, si no le han perdonado algunos delitos, seguro que Marcet va a decir la verdad. Y el ministro Castillo debería de estar preocupado. El ministro Castillo debería de decirle la verdad al pueblo boliviano. ¿Cuál es el vínculo? ¿Por qué le ha protegido? ¿Por qué ha recibido plata de Marcet? Mensualmente le pagaban $200.000 aproximadamente. Y para su fuga, 1 millón. ¿Por qué el ministro de Gobierno tapa hechos de narcotráfico? ¿Por qué únicamente detiene a algunas personas que pisan coca y no da con los peces gordos del narcotráfico? Debería de estar preocupado. El poder, les recordamos, el poder no es eterno. Algún rato va a tener que rendirle cuentas a la justicia. Por su parte, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, en modo de burla, señala que por lo visto lo pidió la prensa antes que la policía a Sebastián Marcet y asegura que estarán atentos a su declaración. Lo pidió la prensa y no lo pidió la policía. Más o menos así sale a ser. Bueno, esperemos a ver qué tiene que decir el señor Marcet en sus declaraciones para poder emitir criterio. Lo cierto es que la policía boliviana no lo encontró y hay un medio internacional que va a dar una nota sobre él y debiera preocuparnos, ¿no? Tanta policía, tantos recursos económicos gastados, tantos esfuerzos, tanta conferencia de prensa y sin resultado. Esperemos a ver qué dice el señor Marcet, porque con tanto ataque al ministro de Gobierno algo tiene que haber atrás, por lo menos así se entiende. Entonces, pero más allá de lo que pueda decir, es lo que demuestra. Va a salir en un medio extranjero, en una entrevista, entiendo, parece que grabada, pero lo encontró la prensa y no lo encontró el ministro, no lo encontró la policía boliviana. ¿Con esto se confirmaría que él no estaría en el país, estaría en otro lado? No sé, esperemos que en la entrevista él nos diga, en dónde está o dé alguna referencia, si lo ve conveniente. Esperemos la entrevista para poder tener mejores luces. Lo cierto es que el gobierno boliviano no lo encontró. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se ha referido a este tema. Ha señalado que no teme las declaraciones de Sebastián Marcet, tomando en cuenta que se trataría de un narcotraficante que ha mentido en reiteradas oportunidades. De igual manera, Eduardo del Castillo ha señalado que estarán de igual manera atento a lo que pudiera decir Sebastián Marcet
para establecer o determinar si es necesario iniciar algún tipo de investigación en el país. Ha anunciado que este domingo va a salir en una entrevista en un canal uruguayo. ¿Qué lectura inmediata su autoridad le da y habría que esperar algo de este sujeto que es buscado en Bolivia? Hay muchos temas para versar sobre este tema. El primero de ellos, que la entrevista fue efectuada por periodistas uruguayos en la República del Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aproximadamente hace un par de días, este sujeto tenemos la plena certeza que se encuentra en la República del Paraguay y que ya no se encontraría dentro del territorio nacional, en atención a que esta entrevista fue grabada en nuestro país vecino del Paraguay. El segundo elemento es que gracias al trabajo coordinado que tenemos las policías de la región, los ministros del Interior y de Seguridad, y en este caso el ministro de Gobierno de toda la región, estamos trabajando de manera conjunta, lo que ha obligado a este sujeto a contar su verdad, lo que no significa que sea evidentemente una verdad, sino que sabemos que esta es una persona que está acostumbrada a mentir. Es la lectura inmediata que hace el ministro Eduardo del Castillo con relación al anuncio y que el narcotraficante Sebastián Marcet saldrá en un programa televisivo en Uruguay diciendo su verdad. Del Castillo señala que está acostumbrado a mentir. Que este sujeto ha accedido a la entrevista porque se siente acorralado por todas las policías de la región y él está buscando algún móvil para poder entregarse los días siguientes. No sabemos si lo va a efectuar, en qué momento, en qué día o en qué país lo va a realizar, pero estamos coordinando y trabajando de manera conjunta todas las policías de la región. ¿Qué creemos de lo que va a vertir este sujeto? Mínimamente va a hablar sobre su fuga de Bolivia, cuál fue los móviles que lo llevaron a fugarse de nuestro país. Segundo, consideramos que se va a referir al pasaporte emitido en la República Oriental del Uruguay y seguramente otros elementos como la muerte del fiscal Pecci. Sabemos que este sujeto está acostumbrado a mentir. Decía que nadie lo conocía con el apellido de Marcet en Bolivia y hemos demostrado ampliamente que todos sus miembros de esta organización criminal sabían que él apellidaba Marcet. Hemos sido el país que más ha afectado al narcotráfico, al clan Marcet dentro del territorio nacional. Consultado a que si tiene miedo a que se revele o no algunos nombres, esta fue la respuesta del ministro. Nosotros no tenemos miedo a lo que vaya a decir un narcotraficante. Somos un gobierno que no pacta y no tranza con narcotraficantes. Por tanto, también sabemos que este sujeto está acostumbrado a mentir. Sin embargo, todo lo que vaya a decir tenemos la obligación de investigarlo. Toda información la investiga la policía boliviana, sea cierta o sea falsa. Por tanto, la policía boliviana, más allá de las mentiras que vaya a manifestar este sujeto, van a ser investigadas dentro del territorio nacional. Por su parte, el diputado del MAS, Hernán Hinojosa, señala que le llama la atención que Marcet aparezca en medios internacionales y que las autoridades llamadas por ley a detenerlo hasta ahora no lo hayan encontrado. Los que deben preocuparse son los que tuvieron vínculos con Marcet. Nos llama la atención mucho que nuestras autoridades llamadas por ley no hayan actuado en su momento para poder capturar a este prófugo narcotraficante. Ahora resulta que aparece por medios de redes sociales y medios de comunicación. A ver, veremos. Siendo pero que también tiene captura a nivel internacional casi de 3 países y no hayan capturado y eso llama la atención y posiblemente pues estén protegiendo. Entonces, pero en todo caso, a nivel internacional se debe capturar, ¿no? Y la investigación debe continuar porque no puede estar suelto este señor Marcet. No sé si lo involucrará a los personeros de gobierno o a las altas autoridades, pero si fuese así van a involucrar con su versión este señor prófugo narcotraficante y debe ser sujeto a una investigación, así sea verdad, así sea mentira. ¿No? ¿Pero deben preocuparse las autoridades de gobierno con esta declaración que dé Marcet? Quienes deben preocuparse son aquellas personas que han sido vínculos de ese narcotraficante. No sé si serán autoridades, serán ciudadanos, pero y con seguridad deben estar preocupados. Pero, vuelvo a recalcar, debe ser sujeto a una investigación si es que se están involucrando a las altas autoridades como también algunas autoridades policiales. Tanto el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informa que Marcet tiene mandamiento de aprehensión y que no pueden suponer lo que vaya a decir. Sebastián Marcet tiene 6 procesos penales abiertos por la Fiscalía en el país.
De 6 casos, 6 procesos penales, tanto por falsedad material, falsedad ideológica, el tema de la privación de libertad, que comienza, ¿no?, todos estos procesos, porque bien nace una supuesta privación de libertad, de un supuesto robo agravado en el cual son víctimas supuestamente policías. En ese entendido nace también lo que es legitimación de ganancias ilícitas, nace lo que es tráfico de sustancias controladas. Entonces nosotros estamos trabajando, hay personas con detención preventiva, hay otras que están con medidas sustitutivas, pero la investigación está en algunos casos dentro de la etapa preliminar, en otros casos dentro de etapa preparatoria, y así continuamos trabajando como Fiscalía Departamental de Santa Cruz, siempre dentro del marco de la objetividad, de manera frontal contra este caso tan importante que es de relevancia para nuestro país y para hacer también conocer cada antecedente que se vaya realizando a ustedes como medio de prensa. Bueno, lo que sí se va a tomar en cuenta es que esta persona se encuentra con mandamiento de aprehensión dentro de lo que es la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Nosotros no podemos suponer lo que venga, continuamos trabajando y entonces ya será la comisión de fiscales en todos los casos que llevamos adelante, que van a seguir realizando. Tengo entendido que el día de hoy van a seguir realizando diferentes actividades con el objeto de poder seguir esclareciendo estos hechos que son de importancia para el país, son de importancia para la ciudadanía, y el esclarecer es una de las obligaciones que tiene el Ministerio Público. En las últimas horas se ha conocido que una persona detenida en Bolivia y vinculada al caso Marcet ha sido ya extraditado a Uruguay. Revisamos la siguiente información a través de nuestros cuadros. Bolivia extraditó al narcotraficante vinculado a Sebastián Marcet. Horacio Perín Simonetta fue trasladado hasta Montevideo. Bolivia confirmó la extradición a Uruguay del narcotraficante Horacio Perini Simonetta, quien tenía alerta roja por parte de Interpol por el delito de tráfico de sustancias controladas y participación en grupos de crimen organizado, además de estar vinculado a la actividad ilícita de Sebastián Marcet. Perini es señalado por facilitar el traslado de sustancias controladas a la organización de Marcet. Este uruguayo había sido capturado en 2 oportunidades en Bolivia y se encontraba detenido en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola desde el 11 de agosto. El Departamental de Santa Cruz informó que la Unidad de Anticorrupción ya tiene abierta una investigación contra el juez Primo Flores por el delito de prevaricato y será la fiscal asignada la encargada a llamarlo a declarar. Luego de emitirse la denuncia, la Fiscalía Departamental ya empieza a realizar los actuados necesarios para investigar al juez Primo Flores por el delito de prevaricato. Al momento, se espera que el juez haga una presentación espontánea ante la Fiscalía, debido a que no hay todavía una citación para declarar ante el Ministerio Público. La denuncia por el delito de prevaricato, ahora será ya la fiscal Yolanda Aguilera que lleva adelante la investigación, razón por la cual ella va a considerar el momento que cita a esta persona. No sé si ha realizado quizás una presentación espontánea o se lo va a citar o alguna diligencia que esté realizando ya la fiscal. Con seguridad en el transcurso del día ella va a informar a ustedes como medio de prensa, pero sí, ya se tiene aperturada dicha investigación, se ha requerido al encargado de la Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana para que puedan otorgar un policía asignado al caso. En ese entendido está continuando ya la investigación. Pausa en Noticieros DTV y cuando retornemos, el alcalde Iván Arias tendría que haber estado hoy ante un juez cautelar por el caso Jet Fuel, pero fue suspendida su audiencia. El alcalde Iván Arias ha culpado, ha responsabilizado, ha dicho que Evo Morales es la mano negra que maneja la justicia. Cuando retornemos, hablamos del tema.